Voy a leer un pasaje de la Biblia bastante extenso, por supuesto, pero que considero será de mucha utilidad leerlo en toda su extensión, ya que en esta forma estaremos más impregnados del mensaje que Dios tiene a través de esta parte de la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, dice en la siguiente manera. Romanos 1, 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Que Dios bendiga su palabra. En esta parte de la Biblia, en una forma muy especial, diríamos aún excepcional, podemos ver un cuadro completo de lo que es el ser humano. Parece quizá extraño que esto fue escrito hace muchos siglos. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió esta carta a los romanos, donde nos describe el cuadro de la humanidad, el cuadro del pecado en el ser humano, el cuadro atestado de fornicación, envidia, homicidios, contiendas, todo eso. Y es algo que exactamente sucede en este tiempo, en este año, en el siglo XXI. La misma descripción que Dios hace en su palabra es la misma descripción que Él mismo hace en este momento, en este año, en esta época tan especial en que usted y yo vivimos. Pero hay algo más interesante todavía en esta lista de situaciones del maligno, situaciones del ser humano a través del tiempo, porque encontramos una expresión que Dios la repite 3 veces en este pasaje que hemos leído. Porque en el versículo 24, después de describir mucho acerca del pecado, Dios nos dice en el versículo 24 la siguiente expresión: por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, Dios dice, por lo cual también Dios los entregó. Pero de nuevo vuelve esa misma expresión, en el versículo 26, donde dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y por último, por tercera vez, la misma expresión, Dios nos dice en su palabra lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta expresión, Dios los entregó, es realmente la verdad que en este momento trae mensaje a nuestros corazones, porque al caer el hombre, al pecar el hombre, al entrar el pecado en el ser humano y en la tragedia del Edén, Dios no pudo ya tener comunión con el hombre.
El pecado había establecido una barrera completa de separación entre Dios y el hombre. Dios no toleró el pecado, Dios no pudo soportar el pecado. El hombre pecó y tuvo que ser arrojado de la comunión con Dios. Y por eso, como dice la palabra en este momento, Dios entregó al hombre a su pecado. Lo entregó a sus propios recursos que nunca son eficaces para vencer el pecado. Lo entregó a su propia concupiscencia, a su propio orgullo, a su propia envidia, a su propia carne, a todos esos esfuerzos que son inútiles para tratar de ser bueno, y forzosamente Dios tuvo que entregar, abandonar el hombre. No pudo ya retenerlo porque era pecador, y Dios no pudo tener comunión con un hombre pecador. Y quizás los ángeles cuidando el paraíso eran símbolo de esta separación completa que hubo entre Dios y el hombre a causa del pecado. Lo que dice allá en Romanos 3:23, ese versículo tan lleno de verdad, tan sencillo, donde dice simple y sencillamente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la explicación clara, profunda, pero muy sencilla, porque vemos el cuadro lleno de maldad, de pecado, de odio, de tantas cosas, no solamente a través de los siglos, sino en esta misma época actual, porque el hombre sigue separado de Dios. Dios lo entregó a sus propios esfuerzos por tratar de hacer su voluntad, que nunca puede hacerla por sí mismo. Sin embargo, en este momento, gracias a Dios que el mensaje no es ninguna manera un mensaje de desesperación y desesperanza. No estamos para poder en este momento decir, pues es imposible que el hombre pueda alcanzar a Dios, es imposible, es el cuadro de una desgracia, no hay esperanza, porque precisamente Dios entregó al hombre a su pecado, pero Dios tuvo que hacer algo para rescatar al hombre, para que el hombre volviese a tener comunión con Dios, para que el hombre cumpliese con ese propósito eterno maravilloso que tuvo cuando pronunció aquella frase llena de amor: hagamos al hombre nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero para poder redimir al hombre, para poder retener al hombre de nuevo, para que el hombre volviese a ser lo que Dios quiere que sea, tuvo que haber otra entrega. Y es la buena nueva de salvación. Es la entrega que Dios hizo de su Hijo, Jesucristo, para poder abrir las puertas de la salvación, las puertas de la regeneración, las puertas de la redención, por medio de la cual es posible que el hombre vuelva a Dios. Y ese versículo mágico, lleno de verdad divina, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, Dios entregó al hombre a su pecado, pero Dios, para poder rescatarlo, hizo otra entrega. Una entrega extraña, una entrega que solamente por amor puede explicarse. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para redención nuestra. Es el precio de la redención, fue el precio de la salvación. Lo envió con una misión: hacer posible el rescate nuestro. Mandó al Hijo Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y pudiéramos en cierta manera dramatizar que el Padre Celestial dijo al Verbo, al Hijo de Dios: ve, hijo, ve y salva al hombre, ve y paga el precio, que tú sabes cuál es el precio. Tú tienes que morir en la cruz, tú tienes que sacrificarte, tú tienes que bajar esa tierra y no pecar, para que seas el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Ve, abre las puertas de la redención, obedéceme en la misión que te he dado. Ve al planeta llamado Tierra, nace en un establo, encarna en forma humana, por 33 años vive ahí, pero finalmente date por los seres humanos, date por el ser humano, sacrifícate en la cruz del Calvario para poder dar la salvación que damos forzosamente al hombre, porque le amamos y queremos que sea redimido, a una costa de tu propia sangre, la cruz del Calvario. Dios entregó a su Hijo, algo inexplicable, pero también el Hijo también se entregó. Dice la palabra que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es la explicación que aquel Getsemaní